Continuamos con una reflexión de las preguntas que hicieron todos estos grandes maestros, como también las grandes, tuvieron una formación que nosotros estamos muy lejos de poder tener ahora. Ustedes piensen, Gertrudis, Lectilis y Legarda ingresaron con 8 años. Con lo cual, por ejemplo, ¿por qué motivo Hildegarda escribe o eso titula a una obra la armonía de las la armonía de las esferas celestes, de la melodía celeste? Porque ella conocía perfectamente las teorías egipcias y griegas precristianas de los sonidos que vienen de los astros, ¿no? Tenían una formación increíble. Solo que en este periodo de la historia de la Iglesia, en el caso de los monjes y monjas, no siempre citan. Entonces no sabemos cuánto usaban, más allá de que se puede muchas veces rescatar las fórmulas, cosas que usaban. Pero entonces ellos de ninguna manera se Usted sigue hablando. Yo no estaba. ¿Lo dejamos así? Ellos de ninguna manera se oponen a lo que nosotros llamamos la formación universitaria, sino que lo que para ellos es fundamental, y en el caso de Guillermo como paso dentro del crecimiento de la fe, es reconocer el carácter introductorio o el carácter instrumental que tiene un estudio que se realiza dentro de una perspectiva universitaria. Ellos la tenían, nosotros hoy lo tenemos en el monasterio, todo lo que ellos sí tenían de formación clásica, de carácter universitario, de carácter abstracto, simplemente que ante el nacimiento y este fortalecimiento del movimiento universitario, lo que ellos ven que se pasa a creer, a pensar que allí termina, cuando la teología como fe que crece sigue madurando y es necesario tener presente la experiencia de la fe, ¿no? Por eso, como en las escrituras, ¿no? Ellos llevaban las escrituras en la memoria y para eso gastaban horas y horas de lección, simplemente que reconocían en ese aspecto lo que vimos en el capítulo de la humildad de la regla. El monje sabe perfectamente que existe la parábola del siervo inútil.
Sin embargo, recién cuando hace la experiencia que contiene esa realidad del ser inútil, recién allí, ¿no? Si la acepta por la fe o la fe humildad, allí viene de ese rumen que contenía todos esos contenidos y se constituye la experiencia de fe por la cual el monje se termina reconociendo siervo inútil y concluye en esa oración, que era el Salmo 72, fue reducido a nada y nada supe, era como un animal ante ti, pero yo siempre estoy contigo. El capítulo de la humildad de San Benito es el ejemplo mejor de cómo esas distintas experiencias transforman lo que era ese capital formativo o escolar, ¿no? En un paso para arriba, y en ese paso para arriba, que también hablábamos recién, en ese paso para arriba no es que desaparece la razón, se integra cada vez más, porque la fe finalmente toma su sede en la razón, pero sanándola, purificándola. Por eso, como lo presenta Guillermo sabemos que él estudió, ¿no? En uno de estos centros teológicos como Abelardo. Sin embargo, los caminos que recorrieron fueron totalmente distintos, porque Abelardo se quedó con lo que en el fondo podemos hoy mismo llamar moda, ¿no? Llamar moda, y donde siempre lo último va a estar en conocer el último libro, el último... No. Con lo que hemos recibido, ya los pasos siguientes no vienen simplemente de una lectura, sino la palabra estudio en la tradición monástica significa aplicación, pero es la aplicación en esa vida que cotidianamente nos ofrece vivir esas experiencias, ¿no? Y en ese momento saber rescatar, ¿no? Por eso el hecho que San Benito haya escrito ese capítulo séptimo tan desproporcionado respecto de los otros, ¿no? Nos muestra cómo, gracias a eso, cómo la experiencia, ¿no? Va se transforma, ¿no? En esa escuela donde se unen, ¿no? Todo lo que fuera de los momentos esos particulares puede quedar simplemente como una abstracción, ¿no? No olvidemos que también el Papa Gregorio, junto con la clave litúrgica, hoy es Pascua, porque te he visto, también al inicio nos da la clave teológica. Indocto se fue al desierto para, dice, no recuerdo la expresión, ¿no? Se va ignorante, se retira de los estudios, ¿no? Se retira ignorante para, y no recuerdo la siguiente frase, para... Es decir, dice, entonces se va indocto. Sabiamente indocto, ignorante sabiendas. Exacto. Se va ignorante, de Roma se va ignorante a sabiendas para adquirir la sabiduría indocta del monasterio, ¿no? Gregorio, piensen, él hizo todos los estudios, además vivió en Constantinopla, con lo cual tuvo acceso a todo, pero al iniciar la vida de San Benito nos deja esas dos claves: la litúrgica, el pasto porque te he visto, y la clave teológica o de estudio. No, el monasterio sigue, pero una sabiduría que el mundo considera necia, indocta.
Pero repito, el proceso de la fe no es para Guillermo un proceso de una facultad independiente de la razón, no, es la razón que se va sanando, se va iluminando, se va impregnando y, como decía la primera carta de Pedro, ¿no? Gratificantes anima nostra con la obediencia de la fe. Siguiendo con estos textos de Guillermo, otro que lo puse a propósito porque son los que más nos chocan, ¿no? Dice, porque tanto en el templo como en la celda se realizan operaciones divinas, pero con mayor frecuencia en la celda. Todos pensamos al revés. En el templo, de manera visible y figurada, usa el mismo adjetivo que Casiano. En laudes y vísperas, ahora ofrecemos las víctimas que en el templo eran figurativas, dice Casiano. Ahora son reales, somos nosotros. Y aquí también, en el templo, de manera visible y figurada, se celebran los sacramentos, los misterios. Se dispensan de vez en cuando los sacramentos de la piedad cristiana. Pero, por ejemplo, después de una hora de misa quedan 23 horas del día. Pero también en la celda, como en el cielo, con la misma verdad, con el mismo orden, aunque no todavía con la misma pureza celeste, majestuosa, ni con la misma seguridad de eternidad de la liturgia celeste, también en la celda se celebra asiduamente la sustancia, la res, de todos estos sacramentos. Porque Guillermo veía que ya no interesa más la res, que era el tercer círculo acá. La celebración en el primero, que nos lleva a entrar en comunión con la sustancia, la res que es Cristo viviendo en nosotros, y ahora todo el centro estaba en este último. ¿De qué modo se hace presente realmente en el altar? Perfecto. Pero todo eso apunta a esto que está diciendo Guillermo. Entonces él le dice a los cartujos, sí, ustedes hacen una opción donde, de alguna manera, con menor frecuencia incluso que los cistercienses y benedictinos, van a tener los momentos celebrativos del templo. Pero, más todavía, se realizan en la celda, pero ahí ya depende, ¿no?, de la disposición, ya sea lección, comer y beber la sangre en la lección. Y en este anterior era cuando vives en la compunción, comes su cuerpo y bebes su sangre. Y esto también, ¿no? Dicho en modo opuesto, ¿no? Así como estos maestros cistercienses llaman continuamente a saborear en lo que se hace ese cuerpo, esa sangre de Cristo, pero también lo decimos en sentido negativo, ¿no? Pero siempre saborear, sí, tuve que vivir un trago amargo. Bueno, pero están los amargos, pero también están los dulces. Y por eso la metáfora es habitual, pero ellos se dan cuenta de que esa limitación de la fe a la simple aceptación de lo creído no está permitiendo llevar a el saborear, que es donde finalmente se consuma sea la plenitud de la experiencia sacramental, como también es donde comienza a aparecer el amor. El amor, la fe, ahora vamos a ver los textos, esa fe que se va abriendo por la experiencia, se transforma ella misma en amor.
dice Guillermo. Pero en la medida en que se vea este recorrido. Aquí simplemente para presentar estos textos, Dios como sujeto de la teología, todavía tengo muchas cosas que deciros, pero por el momento no podéis soportarlas. Él nos va a seguir y nos sigue hablando y diciendo. O Lucas 10, el que a ellos escucha, a mí me escucha. El que a ellos desprecia, a mí me desprecia. Y aquí, de esta manera, Guillermo termina bautizando al monje con una expresión curiosa que es el examinador espiritual. El examinador espiritual, como componente básico fundamental, el monje acepta la prueba. Eso puede parecer simple, pero San Benito, sea al final del prólogo, dice no escapar rápidamente, sea en el capítulo 58 sobre el ingreso, donde son distintas etapas de prueba. Probar la fe y ver si realmente busca a Dios. Esto es interesante como viene retomado otra vez en el siglo XIX por Newman. El cardenal Newman, en un libro que tiene un título rarísimo, que es La gramática del ascenso, ¿no? El contenido no es otra cosa. Él dice que la fe, nuestra fe crece en un proceso que es de asentimiento nocional que se transforma en asentimiento real. Y pone dos ejemplos que son muy significativos. Hechos de los Apóstoles 10:11. Hay dos episodios de Pedro que recuerdan, en una visión descienden todo tipo de comidas impuras. Y dice, Pedro come. De ninguna manera nunca comí nada impuro. Segunda vez lo mismo, tercera vez lo mismo. Y después de la tercera vez oye que golpea la puerta y era un impuro. Un centurión, creo de nombre Cornelio, que dice, ¿puedes venir a mi casa? Pedro va, comienza a catequizar y dice, ahora sé verdaderamente que Dios no hace excepción de personas. Lo sabía, pero ahora verdaderamente. Es el Pedro post Pascua, post Pentecostés, todavía no sabía. Pero es otro tipo, ¿no?, de conocimiento, más allá de que es el mismo. Porque él sabía no hacer acepción de personas. Sí, pero ahora lo sé verdaderamente, dice Newman. Y el otro texto es el que se usa para la fiesta de San Pedro y San Pablo. El introito es un versículo de ese relato de cuando Pedro estaba en la cárcel. Y un ángel entra, lo saca, y Pedro pensaba que era un sueño. Cuando está fuera de la cárcel y ve que está fuera, dice, ahora sé verdaderamente, nunc scio vere. Ahora conozco de verdad, scio vere, que el Señor ha enviado a su ángel para salvarnos. Pero Pedro lo sabía, pero ahora ha hecho la experiencia. Y esto se da cada momento, cada día de nuestra vida,
Pero lo que nos pide un Bernardo y un Guillermo, no reducir esos momentos a simple casualidad. ¿Qué casualidad? No es casualidad, ¿no? Y entonces dice Newman, de este modo pasamos del asentimiento nocional al asentimiento real. Pero todavía y hasta su muerte, Pedro va a vivir lo mismo. Va a seguir dando pasos, según Guillermo. ¿Por qué? Porque la fe no es otra cosa como esa sustancia en nosotros. La fe nuestra es el inicio de la visión beatífica. Ya comenzamos a conocer, a ver el rostro de Cristo. Falta la plenitud. Y esto es otra cosa muy importante porque un poco contemporáneamente a estos maestros, en el mundo griego, Nicolás Cavasilas va a decir lo mismo. Algo pasaba, en su libro La vida en Cristo, él empieza diciendo esto. El reino ha comenzado y está como en germen, pero ya está. Y por eso él dice, esto nos explica la parábola de los talentos, pero de los operarios que reciben al final todos la misma paga. Y él dice, ¿cómo hay que entender esto? Porque es injusto. Es injusto. Y él dice, no. Todo depende de cómo entendemos el reino. Y entonces él dice, es verdad. Dios, en su gran amor y misericordia, dará a todos lo mismo, que es estar con Él. Pero lo que no va a poder dar al que entró a trabajar al ocaso, el día, lo que no va a poder darle es la gracia de haber estado trabajando en su viña todo el día. El problema es de los que empezaron a trabajar a la mañana, que lo vivieron como una carga y no lo disfrutaron. Y como nosotros pensamos, bueno, todo está al fin con los de la paga. No. El gozo empezó desde que me llamaron. Y entonces dice Cavasilas, lo que Dios nos va a poder dar, lo que reciben al final todos, es el coronamiento del reino. Pero el resto del reino lo vivimos aquí. Y eso Dios no va a poder dárselo al que solo lo recibió al final. Y además, dice Cavasilas, lo más propio del reino de los cielos es esta parte, donde está todo lo humano presente, porque lo otro ya no va a estar. Todas las luchas, los problemas, los dramas, están ahora. Y es ahí la parte más propia del reino, donde está lo más humano y la presencia de Dios en lo nuestro. Lo otro va a ser el coronamiento, ¿no? Y es lo que muchas veces, en distintos aspectos, como por ejemplo el deporte, ¿no? A mí me gustaba muchísimo el deporte y recuerdo perfectamente una carrera donde tenía al lado mío, quedamos solos, yo que representaba a mi escuela y el del colegio militar que viven entrenándose, viven. Y yo hasta el día de hoy recuerdo, ¿no?, que íbamos juntos y yo pensé que iba a explotar y de pronto él largó todo, yo llegué primero, no me recuerdo la entrega del trofeo. Me acuerdo de eso. Me acuerdo de eso. Y eso es lo que dice Cavasilas, lo más propio del reino, los combates, todo eso que no nos gusta, es ahora. Y lo que va a haber al final es la corona, la copa. Pero esa dimensión del reino, repito, ¿no? Bien, aquel que fue llamado a la vida monástica con 21 años, tiene que agradecer de haber entrado en el reino, porque, y ahí repite Cavasilas, el reino de Dios está en medio de ustedes. Lucas 17:21. Y ahí Guillermo dice eso. Bueno, empezar a saborear y tratar de
y saborearlo ya, y no como una cosa futura, ¿no? Y entonces el monje pasa a recibir este nombre, el examinador espiritual, y es aquí donde los estudiosos señalan el gran texto de Guillermo, que es Primera Carta a Corintios, capítulo 2, principalmente a partir del versículo 15, ¿no? Porque también esto, ¿no? En todas estas cosas que estamos viendo, quédense siempre con los textos bíblicos y vayan a los textos bíblicos. Nosotros simplemente los citamos, pero para un Guillermo, ahí está el centro. Y en toda su teología de la experiencia de fe está este capítulo segundo de la primera carta a los Corintios, que termina, empiezo a leer el versículo 10, no, me voy al 6. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, ¿no? Recuerden que San Pablo en Grecia le dijeron, vos estás, ¿no? En necedad para unos, para otros, escándalo, la cruz de Cristo, pero para nosotros es la sabiduría, pero no de sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, abocados a la ruina. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu. Y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, por eso es tan fuerte en San Pablo, ¿no? No, ya no me interesa nada, yo quiero estar con Cristo. Si tengo que quedarme por bien de ustedes, bueno, me quedo. Pero eso es la experiencia de fe, que es la sustancia, que le permite a Pablo ya saber lo que viene. La fe es la sustancia de lo que se espera. Si no es sustancia, espero con una imaginación frondosa, pero es imaginación. No, espero algo que ya experimenté, algo que ya saboreé. Y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Y salto, el hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios. Son necedad para él. Y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. Por ejemplo, como decía, y él insiste, las pruebas, ¿no? Las pruebas que vivimos en el monasterio, ¿no? Se superan solamente haciendo la experiencia y encontrando esa sustancia que es el misterio pascual, que es la cruz. Y entonces, si dejamos que gane el espíritu mundano, y sí, nos van a decir, no, mira, esto te está afectando a la salud, no conviene, ¿no? Porque la salud es lo primero. Menos mal que Cristo no oyó esa frase. O para un psiquiatra, una persona que está sufriendo tanto que suda sangre, está absolutamente enajenado. ¿Sabes? Es una persona que está desequilibrada, ¿no? El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él, y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarle. No es raro que al monje nadie lo entienda, pero el monje puede entender a la gente que padece. Yo más que nunca entendí la vida de familia y la admiro a partir de que estuve en el monasterio. Y vi lo que significa, ¿no? Llevar adelante la vida de la comunión en el cuerpo de Cristo, ¿no?
nadie nos puede comprender, pero nosotros podemos comprenderlos a ellos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Acá. Nosotros tenemos la mente de Cristo, y este versículo nadie se acuerda. Eso está desde que entramos, dice Guillermo. Pero, sin embargo, esa tarea que es más que, por así decir, aumentar lecturas, se trata de saborear experiencias. Y como la experiencia, incluso todo el discernimiento, que realmente es difícil, todo eso, la sabiduría bíblica siempre es memoria. Siempre es memoria. La sabiduría que de griega es abstracta, ¿no? Y, bueno, un árbol es un objeto. Cuando las Escrituras quieren explicar un árbol, nos dice, al principio, el Espíritu volaba sobre las aguas. Y Dios dijo, sea la luz. Y luego, la historia. Es en la historia donde está la sabiduría, donde se capta esa sabiduría. Y por eso el llamado de Guillermo es, bueno, ustedes en el monasterio están tentados a que, bueno, estamos perdiendo todo eso en la universidad. Está bien, perfecto. Se pueden tener. Tenemos algunos catálogos de las bibliotecas de los monasterios de este periodo y eran muy buenos, lo cual tenían. Sin embargo, siempre Guillermo ve ese riesgo de que no terminemos haciendo lo propio de la fe y de la vida monástica, ¿no? Que es ese aprender a saborear eso que decíamos del tiempo de Pentecostés. El reino que ha iniciado solo nos pide saborearlo. Pero tragamos, sea en el comedor, sea en la vida cotidiana, no estamos acostumbrados a saborear. El correr es un buen signo, ¿no? La persona que se admira es la persona que está en el microcentro, entre los bancos, con dos teléfonos al mismo tiempo. Esa es una persona que vale, productiva, ¿no? Y en cambio el otro que tal vez está sentado en la plaza mirando, ¿no?, los árboles, ¿no? Padre, perdón, ¿y por qué usted dice que acá vivimos lo más propio? ¿Por qué lo más propio? Porque el reino para nosotros comienza con la encarnación. Y todo lo que hace a la encarnación es de Cristo. Cristo mismo, lo más propio de su misterio redentor, lo vivió hasta Pentecostés. Después fue sentarse a la derecha del Padre, donde reina Pantocrátor, pero lo propio de la redención es lo que vivió acá. Y también para nosotros. Lo más propio y característico del reino, dentro de sus dos etapas, por así decir, vida presente, vida futura, es la presente. Eso lo dice Cavacillas, ¿no? Pero me parece cierto. Y eso también entonces lleva a que un Cavacillas como Guillermo insistan a no ser como esos operarios que fueron a trabajar a primera hora y solo vieron cansancio. Como nosotros que trabajamos con el peso del sol, bueno, Guillermo les diría, se perdieron de darse cuenta que también en eso está el reino, ¿no? Y que por otra parte es lo más propio, es lo característico, donde se dan los combates, ¿no? El famoso, donde vida y muerte entran en combate, porque ese es el ser humano, allí está el humano, ¿no? Lo otro será como
cantamos en las celebraciones de difuntos el requiem, ¿no? El reposo, ¿no? Pero es aquí donde se comparte, ¿no? Entonces, el último punto, por eso entonces para Guillermo, la prueba asume toda la riqueza bíblica desde Adán, Job, Cristo, solo que la prueba que estamos acostumbrados, por ejemplo, a leer en Evagrio, pensamos que la prueba de la gula es la fortaleza. No, dice Guillermo, es la fe. Detrás de cualquier pecado, lo que se pone en juego es la fe. Porque la fe, como la entiende Guillermo, es llegar a saborear, ver. La fe nos hace ver lo que será pleno en la visión beatífica y es esa vida de Cristo en nosotros. Es lo que veíamos en Corbón. El pecado no es el que provoca la falta de fe. No, es la falta de fe que provoca el pecado. Y entonces Guillermo ve en la expresión de San Benito si verdaderamente busca a Dios, ¿no? Después pone a prueba al candidato, pero la fe es lo que da la medida y lo que para él en todo momento, ¿no?, entra en el combate, sea desde la gula, cada uno de los vicios, hasta el orgullo. Siempre lo que está detrás es la fe, pero que debe llegar a ser vivida no simplemente como un asentimiento nocional, sino real. A mí me impresiona cómo el Papa Francisco una vez fue alguien de la Iglesia Argentina, pasó por San Anselmo hace poco, hace 5 meses, me dijo, ¿y alguna vez fuiste? No, sí, hubo encuentros donde mi hermano, pero no, nunca. ¿Por qué no le mandás? Yo voy mañana, tengo entrevista, mandame una tienda. Le dije, me impresionó tanto leer en sus catequesis sobre la vejez, donde habla de Simeón, Ana, el templo, que ancianos, pero con la sensibilidad despierta, ven y tocan al niño. Me impresionó porque es todo lo que me toca enseñar en San Anselmo de los grandes monjes medievales. Bueno, a las 3 horas de que tuvo ese encuentro yo tenía respuesta, ¿no? Te agradezco muchísimo, me das coraje, me das aliento, ¿no? Él escribe y el secretario fotografía y lo manda por mail. Entonces uno recibe esa letita que tiene. Pero porque estoy atento porque siempre veo en sus documentos esta frase. Ya estaba en Gaudium, el primer Gaudium, Evangelium Gaudium, y repite lo mismo en Gaudete Exsultate sobre la santidad, nada más ni nada menos, y hablando del gnosticismo actual, que es el que también combatía Bernardo y Guillermo, dice, pero estemos atentos, no me refiero a los racionalistas enemigos de la fe cristiana, esto puede ocurrir dentro de la Iglesia, tanto en los laicos de las parroquias como en quienes enseñan filosofía o teología en los centros de formación. Porque también es propio de los gnósticos creer que con sus explicaciones ellos pueden hacer perfectamente comprensible toda la fe y todo el Evangelio. Absolutizan sus propias teorías y obligan a los demás a someterse a los razonamientos que ellos usan. Una cosa es un sano y humilde uso de la razón para reflexionar sobre la enseñanza teológica y moral del Evangelio. Otra es pretender reducir la enseñanza de Jesús a una lógica fría y dura que busca dominarlo todo. Pero, por ejemplo, ¿no? Y creo que aquí es lo más
importante para la pregunta tuya. San Benito hablando del monje rebelde, que además, yo digo, estos grandes maestros saben cómo reírse de uno sin que nos demos cuenta. En capítulo 23, donde empieza el código de la corrección. Dice, capítulo 23, si algún hermano es terco, desobediente, soberbio o murmurador. ¿Listo? Es mi foto. Si algún hermano es terco, desobediente, soberbio, murmurador, contradice lo que dice la regla, ¿no? O lo que le pide el abad, todo. Sea amonestado secretamente. Bueno, pero llegamos al 28. Mas si no sana ni con este medio, use ya entonces el abad del hierro de la amputación. Como dice el apóstol, arranquen al malo de entre ustedes, y en otro lugar, el infiel, si se va, que se vaya. Con lo cual San Benito está diciendo que cuando somos murmuradores, tercos, somos infieles. Hemos perdido la fe. Uno dice, no, en realidad no, él tiene fe, pero no soporta la verdad. No hay fe. No hay fe. No, me acuerdo hace poco, una orden religiosa echó a un religioso y en sus declaraciones dijo, sí, lo sé, yo mismo pensaba pedir el retiro de la orden, ¿no? Y seguir trabajando tranquilamente en comunión con la iglesia en mis cosas. ¿Qué comunión? ¿No tenés comunión con tu general? ¿Qué es eso? ¿Dónde se juega la fe? ¿Cuál es la experiencia de fe? Es allí. Y entonces San Benito con San Pablo ve que en esas cositas sí está jugándose y creciendo o no creciendo la fe. Desde la gula, lujuria, y avaricia, ira, ¿no? Cada uno, detrás de cada uno, Guillermo ve que es un combate de fe. Bernardo, con esa luz de las curiositas o el aprender por experiencia, veía al monje que no quiere hacer experiencia. Basta, Dios, ¿no? Aquí Guillermo dice, sí, pero esa experiencia es de fe, ¿no? ¿Y por qué? Porque la fe finalmente se juega y se hace concreta, como la Eucaristía se hace el rito de la paz. Dice San Benito, se hace concreto de la Eucaristía celebrada a la vida cotidiana, del mismo modo la fe como realidad también sacramental se hace concreta en actos, que son actos de fe. Y entonces ahí también Benito recuerda a Ananías y Zafira. ¿No? Ananías y Zafira. No fue simplemente un pecado de avaricia. Es fe. Entonces cada uno lo que está en juego es la fe. Bueno, y dejamos aquí porque creo que los demás textos los pueden ver y cómo Bernardo, principalmente con ese comentario al capítulo de la humildad de la regla, enriquecido con el cantar, y un Guillermo con ver el proceso del monje, como dice San Benito en el prólogo, por el crecimiento en la vida monástica y en la fe. ¿No? Y Guillermo dice, sí, pero ¿qué es esa fe? ¿Cuál es? ¿No? Nos dan una gran luz para comprender y mostrarnos que son muy, muy directos
en su enseñanza para lo que vivimos continuamente en el monasterio. Gloria al Padre, al Hijo y al